Bueno, nos vamos a ir preparando para comenzar en unos minutitos más, unos 3 minutitos más y comenzamos. Están listos nuestros panelistas. Johan Linares, desde Colombia, nuestro analista, que obviamente es el que sabe, y luego Sandra también, que también sabe mucho más y está del otro lado del mostrador. Únicamente aquí Nicolás, su servidor, para apoyarles en este sentido como anfitrión y moderador, pero bueno, estamos ya prestos para comenzar y que obviamente puedan ustedes aprovechar al máximo esta serie de seminarios que estamos generando en particular sobre análisis y proyección en el tema del oro, petróleo y hacia dónde se dirige Wall Street en estos momentos. Recuerden los asistentes que están participando que pueden enviar sus consultas si tienen algún momento directamente al chat para hacérselas saber a nuestros panelistas. Claro está que además esto se va a estar grabando, van a poder consultarlo después, vamos a estar dejando el link, obviamente se les va a estar enviando a los invitados, a los asistentes, para que puedan verlo más tarde, analizarlo a detalle y claro está compartirlo con sus seres queridos y amistades para que puedan también incursionar en este fabuloso mundo de las inversiones. Entonces, si les parece bien, vamos de a poquito calentando motores. Me gustaría darle la bienvenida y obviamente un fuerte aplauso a Sandra, aunque no lo escuchen desde sus casas, ahí ustedes pueden ver a Sandra riéndose, pero bueno, vamos, si les parece bien, a comenzar un poquito en este sentido para que puedan ustedes aprovechar. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Johan. Y muchas gracias a todos los participantes. Bienvenidos a este webinario sobre análisis y proyección del oro y petróleo. Me gustaría presentarles brevemente quién es Active Trades. En el año 2001, hace 20 años, el señor Alex Pusko funda la compañía Active Trades en Suiza. Luego, en el 2005, decide mudarse a Londres, porque ahí era realmente la cuna de todas estas finanzas y del trading. Y establece en Londres la matriz, la sede principal de Active Trades. Active Trades en Londres es regulada por el órgano que se llama, el ente regulador que se llama Financial Conduct Authority o FCA. La meta del señor Pusko era servir a un nicho de clientes que no tenían montos grandes y que no podían ser atendidos en este mercado porque se necesitaba muchísimo dinero. Y así fue creciendo Active Trades. Ahora contamos con oficinas en Nassau, de donde yo les estoy hablando, que es la capital de Bahamas, en Sofía, Bulgaria, en Milán, Italia. Bueno, la de Londres, hemos abierto Luxemburgo recientemente por el tema de Brexit y estamos abriendo una oficina en Brasil. La sede de Bahamas se dedica principalmente a Latinoamérica por varias razones. La primera, porque el apalancamiento es más grande que en Europa, es de 1 a 200. La cercanía, donde los clientes pueden venir a combinar negocios y placer. Y además tenemos el mismo horario para todo lo que es servicio al cliente. Cada lugar se adapta a la necesidad de los diferentes clientes, ¿sí? Les invito, por último, a abrir una cuenta demo. Tenemos 3 plataformas, que es para todos los gustos. El MT4, que es clásico, MT5 con más funciones, y también tenemos una plataforma solamente de Active Trades que se llama Active Trader. Deseo que aprendan mucho con ese seminario y que empiecen a practicar con su cuenta demo. Muchísimas gracias por su participación.
Muchas gracias, Sandra, por compartir con nosotros, obviamente con los asistentes y quienes verán este video en forma posterior. Obviamente que parte de todo esto es para que ustedes puedan sentirse con la comodidad, la confianza de poder empezar a operar en el mercado y, claro está, al final del día, aprovechar estas oportunidades que da el mercado por un lado, pero que también Active Trades nos facilita las herramientas para que nosotros podamos llegar a buen puerto, no solo con la plataforma, teniendo obviamente la calidad y la certeza de un excelente broker, un excelente calidad de servicio, obviamente regulado, como bien lo comentó Sandra. Y bueno, de este lado también contamos con el apoyo de Johan, que es quien les va a facilitar también la vida a ustedes y no quiero demorarlo mucho más para darle paso a que aproveche y comience su disertación. Listo, no, muchísimas gracias a Sandra, muchísimas gracias a Nicolás. Me presento primero que todo, yo soy Johan León o Johan Linares, como ven en mi presentación. Para iniciar, me gustaría pues comentándoles un poquito de mí. Yo soy economista, graduado desde hace ya un tiempo. Tengo experiencia o tuve experiencia en el sistema financiero, específicamente en la Superintendencia Financiera de mi país. Yo soy de Bogotá, Colombia. En la superintendencia financiera estuve trabajando mucho con la regulación de las diferentes inversiones, pues de los diferentes organismos que se rigen aquí en Colombia. Y pues hoy en día me dedico específicamente al tema de las inversiones, de seguimiento de los diferentes activos de los mercados. Y en esta ocasión vamos a hablar directamente de el petróleo y el oro. Antes de empezar, me gustaría pues que todos sepan que siempre voy a estar mirando el chat para ir respondiendo sus preguntas. Por supuesto, el objetivo es en este momento son las 6:20, 6:18 en hora en Bogotá. El objetivo es que esta sesión se demore aproximadamente 40-50 minutos y que dejemos un espacio pequeño para preguntas y respuestas, pero pues igual cualquier duda que les vaya surgiendo en el chat, yo la puedo ir leyendo y la puedo ir resolviendo inmediatamente. No siendo más, entonces me gustaría iniciar, igual cualquier cosa, pues como les digo, estoy pendiente al chat. Iniciemos directamente, vamos a iniciar con lo más interesante, desde mi perspectiva, el tema del oro. Y siempre me gusta hacer este tipo de seminarios. Yo también tengo que mencionarles que tengo experiencia en academia. Dentro de mi universidad estuve dictando algunas clases en relación a finanzas y probablemente por eso es que a mí me gusta explicar todo desde el inicio. Tanto para el oro como para el petróleo vamos a iniciar hablando un poquito de cuál es la historia, específicamente historia relacionada con la economía, porque el objetivo no es solo que yo aquí les venga a dar cuál es la proyección del oro para los analistas, para de Goldman Sachs, de los grandes bancos centrales, de los analistas en general y de todos de los que rigen el sistema financiero, sino que más allá de eso es que ustedes se queden con la idea de cómo funcionan estos dos activos en general, tanto el oro como el petróleo, que son activos muy diferentes, pero que pues al fin y al cabo están regidos por el entorno económico. Entonces, no siendo más, iniciemos con el tema del oro. Vamos a iniciar directamente con una breve historia del oro. Nos vamos a remontar a lo que es la República Estadounidense. El oro inició en el mercado financiero básicamente para ser usado como para fijar el precio de la moneda en ese momento. En 1791, como les comento, el precio del oro por onza oscilaba entre los $19.75 a precios actuales. Lo que básicamente se estaba haciendo, estos eran los primeros pasos para un sistema que hoy en día se conoce como el patrón oro, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este corto espacio para el oro. El objetivo de este sistema era limitar el poder del Estado para emitir dinero sin control. Ya la historia nos ha dicho a nosotros en diferentes ocasiones que definitivamente darle la posibilidad a un Estado de que imprima dinero sin ningún tipo de control, pues básicamente va a terminar en problemas financieros y sobre todo en temas inflacionarios. ¿Por qué el oro? El oro tiene características interesantes, es divisible, se acepta internacionalmente y además es duradero. Entonces, de esta manera, la cantidad de dinero impreso correspondía a la cantidad de reservas de este metal y de esta manera el sistema en Estados Unidos inicialmente estaba limitando a la impresión de dinero dependiendo de la cantidad de reservas del oro. Como vamos a ver, este tema del oro
en, en sus inicios tiene un problema y tienen que respaldar su valor. Si hablamos estrictamente hablando, y si nos avanzamos un poquito más a la historia del oro, vamos a saber que este patrón oro que les estoy describiendo se abandonó en la Primera Guerra Mundial, ya que los gobiernos comenzaron a imprimir dinero sin límites para financiar precisamente este conflicto, y Estados Unidos en este momento acumuló una gran cantidad de oro. Básicamente puede hablar de 2/3 del oro mundial, porque Estados Unidos era la fábrica de la guerra en ese momento, acumulando pues muchas reservas de oro. Si nos vamos directamente a 1930, por el motivo del colapso de la bolsa de valores en este año, los inversores comenzaron a cambiar dólares estadounidenses, básicamente como una reacción al riesgo, y de esta manera se estaba eliminando la moneda de la economía, o la moneda estaba perdiendo valor. El objetivo, con el fin de detener pues este flujo de fondos hacia el oro y el agotamiento de las reservas del oro que tenía en su mano el gobierno, en 1933 el presidente Franklin Roosevelt limitó la propiedad privada del oro para frenar el acaparamiento y elevar la inversión. De esta manera, en 1934 el Congreso aprobó la Ley de Reserva del Oro, que prohibía la propiedad privada del oro y elevó el precio del oro alrededor de $35 la onza. Recordemos que siempre vamos a tener como medida, o el precio que vamos a observar siempre en las cotizaciones del oro, es el precio por onza Troy. Si vamos más adelante en la historia, nos vamos a dar cuenta que tenemos un momento que definitivamente partió el cómo se ve el oro, digamos que de forma financiera. Primero hay que mencionar que pues se dio la conferencia de Bretton Woods, probablemente a muchos de ustedes les suena. Básicamente esta fue una reunión de 44 países, el objetivo era establecer un modelo económico mundial, y de pronto de las cosas más interesantes y que les suene muchísimo a ustedes, es que nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o lo que hoy se conoce como el FMI. Dentro del Bretton Woods, uno de los acuerdos también más importantes es que se estableció que el dólar sería la moneda de reserva internacional. Entonces, desde ese momento vamos a tener al dólar como una divisa internacional para diferentes transacciones, y desde ese momento hasta el día de hoy la supremacía del dólar americano ha continuado. De esta manera se le daba a Estados Unidos la posibilidad de que fuera la moneda de reserva mundial. Sin embargo, Estados Unidos también prometió en ese momento que asegurar que una onza de oro valiera $35 hasta principios de los 70, más o menos. Entonces se le daba al dólar la posibilidad de mantenerse como una moneda internacional, pero de igual manera se esperaba que Estados Unidos manteniera pues respaldos reales y como menciona en la imagen, cuantificables en oro. De esta manera se estableció un patrón oro internacional. Sin embargo, se generó un problema en el 1971. Como sabemos, se dio una gran guerra. Este conflicto para Estados Unidos representó una gran cantidad pues de impresión de moneda, gran cantidad pues de dólares que tenían que imprimir para financiar la guerra, y por eso Richard Nixon eliminó cualquier relación de el dólar con el oro. De esta manera, todo lo que se hizo con el patrón en la conferencia de Bretton Woods pues se eliminó, y desde entonces hasta el día de hoy ya no contamos con el patrón oro, sino lo que vamos a estar hablando es de un sistema de monedas fiat. Básicamente el sistema de monedas fiat es un sistema basado en su propia credibilidad, y lo cual le quita los límites de impresión al Estado, que vamos a ver que es muy importante para el precio del oro hoy en día. Si vamos más adelante en la historia, vamos a iniciar de una vez, ya no vamos a ver con tanta historia, sino vamos a ver qué aspectos específicos a lo largo pues, de la historia del oro han afectado su precio, y lo han dividido en tres importantes momentos, que son básicamente periodos alcistas que ha tenido. En este momento vamos a unir, pues, desde que el presidente Richard Nixon abandona el estándar oro hasta el día de hoy. Son tres periodos alcistas que se pueden identificar del oro, y a través de ellos vamos a identificar cómo es que el oro hoy en día representa una gran inversión, y se los voy a presentar pues al final cuando estemos hablando del oro directamente. Si nos vamos al primer mercado alcista del oro, estamos hablando
Bueno, primero quiero que tengan claro algo de las gráficas que van a ver en pantalla. La línea roja es una línea que ajusta los precios del oro por inflación, mientras que la línea amarilla está ajustando los rendimientos nominales, es decir, no estamos metiendo el tema de la inflación, pero pues las dos líneas van a tener una correlación bastante importante, solo que la proporción va a ser diferente. Ahora, si nos vamos a lo que les estaba hablando, el primer periodo alcista, estamos hablando desde 1974, cuando se volvió a permitir en Estados Unidos la propiedad privada del oro, y a su vez también estábamos iniciando por un periodo de crisis energética, inflación galopante, como se dice en economía, y un alto desempleo que estancaron en Estados Unidos. Para que tengan una idea, durante este periodo la inflación estaba rondando en torno del 19%, casi cercano al 20%. En este periodo, en enero de 1980, el precio del oro alcanzó alrededor de los 2.234 dólares la onza, digamos, llevado a precios actuales, en medio de un gran entorno inflacionario. Y quiero que inmediatamente relacionen los periodos altamente inflacionarios con el precio del oro, con un precio del oro bastante positivo, y lo vamos a ver en unas gráficas más adelante. De esta manera, la reducción inducida por las tasas de interés presagiaría lo que se llamaría un nuevo auge económico que se definió en los años 80 y 90. El precio del oro entonces cayó a 753, veníamos de una cota muy alta y cayó rápidamente por un entorno económico muy rápido. Este podría ser el primer indicio de lo que sería el oro como lo que hoy se conoce como un activo refugio, que es básicamente el oro el oro a nivel mundial básicamente establecido como la posibilidad de guardar el valor que se está perdiendo en la economía. De aquí en adelante voy a nombrar bastante el tema del oro como un activo refugio, y luego se van a dar cuenta que los dos siguientes periodos alcistas del oro también van en línea con lo que les menciono. El segundo mercado alcista, estamos hablando de un mercado en el que se habló de una política monetaria flexible, unos impuestos reducidos sobre las ganancias de capital. Recordemos las ganancias de capital como específicamente hablando de todas las ganancias que se obtienen pues de los mercados de capital, ¿vale? Estas dos medidas principalmente estimularon la inversión especulativa en una nueva economía basada en el Internet. Entonces, entre los años 1999 hasta el año 2011 fue que se vio todo este boom del Internet, pero también estuvo acompañado con grandes crisis en Estados Unidos. Primero podemos hablar de la crisis de la .com, donde básicamente, por resumirles el cuento, todas las empresas que cotizaban en bolsa que terminan en .com recibían una gran inyección de capital sin ni siquiera tener un valor asociado o tener unos resultados. Simplemente el boom del Internet estaba haciendo inflar el precio de estas acciones. De tal manera, pues esto estalló. Y adicionalmente, no hubo un periodo muy diferente cuando en el año, pues bueno, de esta crisis de .com estalló en el 2000, recordémoslo, y pues los inversores básicamente se apresuraron a salir de sus inversiones especulativas que tenían en tecnología. Si avanzamos un poquito en la historia, en 2008, pues todos recordamos la crisis financiera mundial, crisis específicamente una crisis de deuda hipotecaria que sacudió a los mercados financieros y que provocó una recesión. A partir de este momento, y lo vamos a unir directamente con algo que está afectando hoy en día en el mercado, que es una posición de parte de la Fed, como el Banco Central de Estados Unidos, para comenzar a usar lo que sería el quantitative easing, que es básicamente la expansión cuantitativa, la flexibilización cuantitativa, que no es otra cosa que la impresión de dinero sin límites para comprar activos financieros, lo cual por lo general, o es lo que ha causado desde el inicio de esta política, hace aumentar la renta variable. Específicamente ahorita vamos a hablar más acerca de ese tema. Entonces tenemos la crisis de las .com, crisis del 2008. A partir de ahí tenemos grandes periodos recesivos que son respaldados de parte de los bancos centrales con un primer instrumento que podemos observar hoy en todos los países, que es básicamente la reducción de las tasas de interés, pero un segundo instrumento que es la política monetaria no convencional, que es este tema de el quantitative easing, sino la expansión cuantitativa, que es básicamente inyección de dinero al mercado sin ningún tipo de control, porque como sabemos, el patrón se abandonó hace ya un tiempo.
Em, Vámonos directamente al tercer periodo alcista del oro, pero antes de eso, quiero que tengamos una muy buena precisión de lo que vemos en pantalla, porque nos va a servir para ya finalizar este tema del petróleo y la perspectiva que tienen los analistas, la mayoría de analistas y por supuesto yo, respecto al oro. Primero, quiero siempre que busquen el precio del petróleo, creo que tengan una relación inversa entre la economía y el oro. Si la economía le va muy bien, el oro no activa digamos, que algún tipo de atracción para los inversionistas, pero si la economía está en niveles muy bajos, sí activa ese escenario de activo refugio y lo vamos a observar ahorita en unas estadísticas específicamente. Vámonos a lo que tenemos en pantalla. Lo que tienen en pantalla es el balance de la Fed y el S&P 500, que es el principal índice bursátil en Estados Unidos. El S&P 500 en este momento está con la línea naranja, mientras que el balance de la Fed, donde podríamos hablar de esta compra de activos, está con línea azul. Si observamos en 2008, pues el S&P 500 tuvo una gran caída precisamente por la crisis de deuda inmobiliaria en Estados Unidos, y desde entonces se comenzó con lo que es el primer quantitative easing, el QE1. Estamos hablando de un crecimiento muy rápido del balance de la Fed, compra de activos en un periodo de tiempo muy rápido. Esto continuó, tuvo un ligero retroceso, y quiero que se den cuenta de lo importante que es el quantitative easing para la economía y para los mercados financieros, que es tan importante que entre el QE2 y el QE3, aquí se intentó ni siquiera reducir, mantener en el mismo nivel la política cuantitativa, y esto trajo una reducción del menos 22% en los mercados financieros. Ahora, durante pues, el 2012 también vimos un periodo de recuperación en el cual la política monetaria de la Fed permaneció inalterada, básicamente continuando con su compra de activos. Esto también le dio un impulso al mercado, y desde el 2014 hasta el año 2018, el objetivo de la Fed siempre fue ir disminuyendo parcialmente ese apoyo a la economía financiera. Aquí básicamente ya podemos observar por lo menos hasta el año 2018 qué tan dependiente es el mercado a los estímulos que da la parte de parte de la Fed, y específicamente hablando del quantitative easing o del QE. Vemos unas caídas del menos 12%, menos 21%, solamente cuando se comienza a hablar de una reducción en el QE. Si nos vamos desde el año 2020 hasta el día de hoy, pues básicamente con todo este tema del coronavirus, la política monetaria alrededor del mundo ha sido expansiva. Es decir, recordemos que los bancos centrales en general tienen un primer objetivo, que es mantener la inflación a niveles bajos y estables, que podríamos hablar de en promedio a nivel mundial, mantener la inflación entre un 2% y un 4%, y como segundo objetivo, usualmente, y como lo tiene el Banco Central en Estados Unidos, es mantener también, ayudarle a la economía específicamente con el tema del empleo. Bajo esas dos perspectivas, y sobre todo pues con un decrecimiento en la economía que vimos desde el año 2020 por el tema del COVID-19, se ha aumentado a niveles extravagantes, a niveles que nunca habíamos visto el nivel del quantitative easing, sino del QE. En ese momento pues comenzamos a ver que el impulso de los mercados es básicamente gracias a estas políticas de la Fed. Vámonos directamente al tercer mercado alcista y luego vamos a pasar a las proyecciones del oro para que lo tengan en cuenta en sus inversiones a lo largo de estas siguientes semanas. El tercer periodo alcista, básicamente estamos hablando de una presión para aumentar en las tasas de interés, una recuperación económica impulsada por la deuda que envejece, una guerra comercial con China que vivimos durante el periodo de Trump, y la reciente crisis económica pues, por el COVID-19. Esto ha provocado cada vez más incertidumbre económica en el mercado, y algo muy importante que probablemente no lo nombré, y es que todos los estados, sin excepción, están endeudados a niveles máximos, desde Estados Unidos hasta Alemania. Es decir, tienen muchísimos de sus valores. Todos sabemos que los estados se endeudan, es decir, hay bonos del Tesoro americano en el mercado, y esos están en niveles máximos, hay niveles de deuda máximo. Todo esto que les estoy mencionando está generando una gran incertidumbre económica, y por lo tanto un nuevo interés renovado en el oro. Para mayo de 2020 el precio creció en más de 50%, aumentando hasta los 1.726,
Y bueno, ahora con las tasas de interés en mínimos históricos y con la flexibilización cuantitativa, que es lo que les hablé en esta anterior diapositiva, tenemos digamos que hay un procedimiento estándar para operar y ahorita lo vamos a revisar. Vámonos directamente a un tema muy importante, inclusive más que el tema de la inflación. Por supuesto, la inflación es muy importante, pero el tema de las tasas de interés reales quiero que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es la tasa de interés real? Es muy sencillo, es básicamente la tasa de interés que está, que está en el mercado, básicamente impuesta por el Banco Central, hablemos siempre de Estados Unidos, menos la inflación, para que tengamos una referencia. La tasa, en este momento pues tenemos en pantalla lo que es los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años, bueno, pues pueden ver cómo la estadística va desde -1 hasta negativo, es decir, que está inversa, mientras que los precios del petróleo, perdón, del oro, están en niveles normales. ¿Qué podemos observar? Que entre más alta sea la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés a 10 años menos la inflación, entre más baja, perdón, sea, más inversionistas toman al oro como un activo refugio. Digamos que digamos que la lógica es muy simple. La tasa de interés de Estados Unidos a 10 años es visto como el valor más seguro en el mercado. Si este valor, que es el más seguro en el mercado, le restamos, que digamos nos está rentando un 2%, le restamos la rentabilidad, la inflación, entonces básicamente estamos observando que la inversión que estamos haciendo en bonos del Tesoro a 10 años está siendo negativa y por lo tanto los inversionistas tienen una mayor propensión para pasarse al oro como un activo refugio. En este momento, para que tengan una idea, la tasa de interés real está rondando niveles negativos, lo podemos ver aquí en pantalla. Estamos en 1%, bajamos a 0.5, 0%. En este momento está la tasa de interés real inclusive en cuotas negativas, porque este es un pantallazo de Bloomberg que no está actualizado, y recordemos que la última inflación que se reportó para Estados Unidos es de 5.4% y aumentando. De hecho, las perspectivas del mercado es que la inflación a largo plazo llega al 6% y en el mediano plazo llega al cerca del 5%. Entonces la inflación va a mantenerse en niveles muy altos, y sobre todo por una regla muy fácil. Si la Fed, como la autoridad monetaria principal, ingresa liquidez al mercado por medio de la compra de activos financieros, básicamente lo que está haciendo es mandando dólares al mercado, y de hecho nunca ha habido tantos dólares en el mercado como hoy en día, lo que básicamente disminuye el valor el dólar a nivel global. Ahora muchos de ustedes dirán, o también me pasa a mí, por ejemplo, yo vivo en Colombia, el peso colombiano es una de las monedas que más se ha depreciado a nivel mundial. Entonces, si yo les digo, si yo les estoy mencionando que el precio que el dólar se está depreciando, entonces, ¿porque vemos esas tasas de cambio tan altas en nuestros países? Pues es una respuesta un poco triste, pero es lo más sincero del mundo, y es que si la economía estadounidense está enfrentando problemas de política monetaria, pues nuestros países en Latinoamérica están aún peor. Entonces, esa es la respuesta del por qué de pronto no pueden encontrarle algún sentido a lo que les estoy mencionando. Pero a nivel mundial, y si lo comparamos contra las divisas más importantes, estamos hablando de la libra esterlina, el dólar canadiense, el euro, sí ha venido reduciéndose el tema, el valor que se le asigna al dólar. Entonces, bajo este concepto, quiero que entiendan algo, y es que la tasa de interés real es inversa al oro. Entre más baja sea la tasa de interés real, es decir, entre más siga aumentando la inflación, el oro tiene una propensión a seguir aumentando su valor. Esta es otra estadística que vemos. Estos son datos directamente de la página de la Fed de Estados Unidos. Y lo que tenemos aquí es los bonos del Tesoro a 10 años contra el precio del oro. Vemos que los periodos donde el precio del oro ha aumentado más es cuando la tasa de interés a 10 años ha venido bajando más, y lo observamos muchísimo más si le hacemos un zoom a la última parte de la gráfica. Vemos aquí cómo hay una reversión desde los 1.600 dólares onza Troy para llegar aquí a tocar a los 2.000,
que es la propensión a la cual se espera que llegue el mercado en los próximos meses, y las tasas de interés a 10 años han venido reduciéndose hasta niveles negativos. Ahora, si esto le restamos, perdón, la inflación, pues estamos en unas cotas aún más bajas. Vámonos directamente a las proyecciones del oro hoy en día para que lo tengamos más claro. Lo que ven en pantalla es básicamente el precio del petróleo desde el 2018 hasta el día de hoy. Vemos que a pesar de un periodo negativo, sobre todo este periodo negativo, ya vamos a ver, ya les voy a explicar por qué se dio, pero desde el 2018 hasta el día de hoy hemos tenido básicamente un periodo alcista para el oro. Hemos observado que el oro ha pasado desde un mínimo de $1,181 hasta los 2.000 como máximo. Y estos periodos negativos que observamos desde el 2020 hasta el día de hoy, básicamente se deben a pues, la expansión cuantitativa que ha hecho el mercado. Y por eso es tan importante lo que vaya a pasar, de hecho, el día de mañana y en la reunión de septiembre con la expansión cuantitativa, para que tengan una idea de lo que todo el mercado le está poniendo cuidado. Y es que definitivamente hay un nivel inflacionario muy alto en Estados Unidos. Estamos hablando de cuotas del 5,4%, inclusive eso es mayor a lo que se veía en el 2008. Y adicionalmente en Estados Unidos estamos viendo un problema en este momento, que es una desaceleración de la economía. Durante el primer semestre Estados Unidos vio un crecimiento estable, llegando a unas cuotas de recuperación bastante positivas, pero en el momento estamos viendo una contracción en la economía estadounidense en los niveles sobre todo de la industria de servicios. Y también lo estamos viendo en China, inclusive en China el tema es aún peor. Entonces, básicamente, eso se denomina un problema de lo que se denominaría en economía un problema, la trampa de liquidez. Básicamente es cuando la economía tiene muchísima liquidez, pero esa liquidez no se está filtrando a los mercados y el mercado no está reaccionando positivamente para ver cuotas mayores de crecimiento. Eso es lo que estamos observando en este momento y eso es una mayor, eso significa una mayor probabilidad de que la Fed se vea forzada a disminuir sus políticas monetarias como lo viene haciendo de expansión cuantitativa y solamente y dejar de inflar el mercado y sobre todo inflar los precios con tanta liquidez en el mercado. Por eso es que vemos estos niveles bajistas en el oro. En el oro vimos un periodo muy alcista hasta agosto de 2020, precisamente el tema más, digamos que cuando era muy pesado el tema del COVID, y hasta que, pues todavía es muy pesado obviamente, pero se ha venido reduciendo eso en Estados Unidos, sobre todo por la gran cantidad de liquidez. Muchos de ustedes probablemente saben que en Estados Unidos se les ha dado no solo dinero al mercado por medio de la expansión cuantitativa, sino también a las personas naturales se les ha enviado directamente cheques. Esto solamente hace inflar cada vez los precios de la economía. Y eso, como la percepción del mercado y la percepción de las personas es que pueden gastar y que pueden seguir aumentando su capital, por así decirlo, esa percepción es la que ha hecho que los precios del petróleo se hayan venido disminuyendo desde su máximo hasta lo que llamamos digamos que en términos técnicos, hasta en la parte más baja de la directriz alcista. Ese es el panorama de más largo plazo. Vámonos un poco más al corto plazo. Si nos vamos directamente a lo que ha venido pasando, tenemos aquí una ampliación de la última parte de los precios del petróleo. Pues bueno, vamos a hablar ya de temas técnicos. El último precio máximo que se registró importante fueron alrededor de los 1.836 onza Troy. Se espera, y sobre todo por los indicadores del mercado, podemos ver aquí dos indicadores muy interesantes que son el RSI y el estocástico. Podemos observar cómo hay divergencias a que el precio no suba, sino que caiga. Entonces, lo que se espera es que el precio llegue a una cuota mínima o tal vez una cuota muy cercana a la directriz cercana a los 1.752. El día de hoy vimos un periodo muy bajista, una caída de un 1% para el precio del oro y va muy en línea con lo que los indicadores nos están diciendo. Aquí el indicador está en una zona de sobrecompra y el indicador estocástico, para que sepan, nos va a indicar que por debajo si la línea verde se ubica por debajo de la línea roja, nos está enseñando una señal de venta. ¿Qué se esperaría entonces para los siguientes, en una perspectiva de mediano y largo plazo?
puntualmente, pese a que la evolución de los tipos de interés reales cada vez es más negativa, como si lo venía mencionando, el oro no ha sido capaz de reaccionar por ahora a la alza, a la alza como se ha venido esperando. Sin embargo, teniendo en cuenta la correlación de mediano y largo plazo, no se tienen dudas de que el precio del oro llegue a máximos históricos, específicamente llegando a los $2.000. Ese es el objetivo, esa es una perspectiva no solo mía, sino también constatada de parte de bancos centrales como JP Morgan. Y bueno, desde esta perspectiva, el objetivo, y mientras que siga existiendo tasas de interés reales negativas, presiones inflacionarias, inyecciones de dinero como lo ha venido haciendo la Fed y muchísimos bancos centrales, mientras que se devalúe más la divisa fiat, que es en general el dólar americano, pues nosotros vamos a tener una perspectiva de compra. ¿Cuál es el posible movimiento y cuál es una muy buena estrategia de compra del oro? Para los que tienen un perfil muy arriesgado, podríamos estar operando con esta perspectiva negativa del oro, esperando que llegue por debajo de los 1.767 y a partir de ahí esperaríamos lo que sería una reversión en cuanto a la directriz alcista que va a venir superando. ¿Cuál es el objetivo y cuándo nos podemos poner bastante positivos en el oro? Cuando se supere este triple techo que ha venido marcando por encima de los 1.836. A partir de esta ruptura podríamos ir a apuntarle a los 1.918. Hay que seguir viendo cómo evoluciona el mercado. Cada día vamos a tener más un escenario en el cual la política monetaria no se pueda mantener a los niveles que están hoy en día y sobre todo con la inflación que estamos observando. Esa es la perspectiva. Por supuesto, si la queremos aclarar, por supuesto, la podemos aclararlo en los últimos 10 minutos, pero vámonos a ir directamente a los precios del petróleo, porque siento que me alargué bastante con el precio del oro. Vamos a irnos rápidamente a la perspectiva del oro. Del petróleo, esta es muchísima más rápida y desde antes de que inicie, les voy a comentar que pues los precios del petróleo están regidos básicamente por un tema de oferta y demanda, no tiene más allá temas de política monetaria y no es tan complicado como lo que les acabo de mencionar del oro. Básicamente, si se dan cuenta, aquí en inicios lo que teníamos en cuanto al precio del petróleo es básicamente lo que es el inicio de los yacimientos en 1859 en Pensilvania, Estados Unidos, pues básicamente se comenzó a explotar petróleo. En este momento se creó esta gran compañía Standard Oil, cuyo principal accionista probablemente lo conozcan, que fue Rockefeller. Y pues el tamaño de esta compañía fue tan grande y básicamente se transformó en un monopolio que llevó los precios del petróleo a niveles máximos históricos. A partir de 1911 se obligó que esta compañía se diluyera, perdón, en 34 compañías. De 1870 al 1980 se dieron grandes exploraciones de yacimientos en Bakú y de esta manera se transportaba petróleo desde una línea de ferrocarril de Bakú hasta el Mar Negro que facilitaban la exportación en Europa. Ya teníamos dos mercados importantes, Estados Unidos y Europa, y específicamente la producción rusa llegó a significar un tercio de la producción en Estados Unidos. Desde este punto, el precio del petróleo se llevó a mínimos, podríamos hablar en promedio de $20 a precios actuales. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, vamos a ver que se dio un boom en la demanda de gasolina, principalmente por el desarrollo de la industria automovilística y la industria en general, con este carrito que vemos acá, que es el Ford T. Este fue pues el primer carro en producción masiva. Para que tengan una idea de lo importante que fue, la fabricación, se fabricaron más de 1.5 millones de unidades de este modelo en su primer año. Para 1922 ya habían 18 millones de estos vehículos y en 1929 el número creció hasta los 32 millones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, hubo un repunte en el precio de los precios del barril, motivada pues por ese aumento en la demanda de coches, ¿no? De fabricación masiva. Si nos vamos durante los años 20 y 30, sucedieron continuos descubrimientos de grandes yacimientos en lo que es Irak, Golfo Pérsico, Arabia Saudita, y esto básicamente establecía la demanda, establecía pues la posibilidad de una demanda mundial sin ningún problema. Entonces ya tenemos tres mercados importantes. Tenemos Rusia, tenemos lo que es el Golfo Pérsico y por supuesto Estados Unidos. Aunque me duela decirlo, muchos países de Latinoamérica, a pesar de que son muy dependientes de los ingresos del petróleo, no son países petroleros, a excepción de Venezuela, por supuesto que es fácilmente uno
de del top 3 de los países que tiene más reservas de petróleo. Pero Colombia, por ejemplo, no es un país petrolero que sea dependiente a los ingresos del petróleo, es muy diferente. Otra cosa importante a la historia del petróleo, y es a lo que quiero llegar antes de pasar a la proyección del petróleo. Entre los años 50 y 60, la industria petrolera creció muchísimo y sobre todo en Estados Unidos, hasta lo que se conoció como las siete hermanas, que es básicamente estas siete compañías de petróleo que de seguro todos conocemos, y estas siete compañías o las siete hermanas, como se conocían, mantuvieron el precio en control del precio del petróleo hasta los años 80. Básicamente, ¿qué sucedió? Bueno, en comienzos de 1960 se convocó en el Cairo el primer Congreso Árabe del Petróleo como reacción a las reiteradas reducciones unilaterales, perdón, de parte del precio del petróleo convocadas por las siete hermanas, las compañías que les acabo de mencionar. E inmediatamente después de este Congreso, entre el 10 y el 14 de septiembre de este mismo año, los representantes de países que de seguro tenemos muy en la cabeza, como Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y por supuesto Venezuela, celebraron la conferencia conocida como la Conferencia de Bagdad, y esto le dio inicio a lo que hoy conocemos como la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, o la OPEP, que va a ser muy importante para las perspectivas que vamos a dar en unos minutos respecto al precio del petróleo. Desde 1970 hasta el día de hoy, el precio del petróleo ha sufrido una gran cantidad de modificaciones, sobre todo atados a las crisis que ya les resumí en la presentación del oro. Para que tengamos una breve descripción muy rápida del mercado, hubo un primer bajón muy grande, básicamente en 1973 por la guerra de Yom Kippur, perdón, que fue este conflicto entre Egipto y Siria, donde la OPEP embargó las ventas de petróleo a todos los países que apoyaran Israel, principalmente. Ahí estaba metido Estados Unidos. Esto hizo disminuir los precios del petróleo a unos mínimos muy decentes, entre 14 y de $50 más o menos. Una segunda crisis muy interesante fue la guerra de Irán e Irak, que pues provocaron alzas indiscriminadas en los precios, que subieron a lo que hoy podríamos hablar de 50 a $120 el precio por barril. A principios de la década de los 80, los países importadores comenzaron a diversificar sus compras a productores que no fueran pertenecientes a la OPEP. Aquí se dio un gran movimiento de parte de países latinoamericanos. Tenemos a Colombia, tenemos a Brasil, por supuesto, exportando petróleo, lo cual le dio pues una disminución en los precios del petróleo, pues por una gran demanda, por una gran oferta que se dio en ese momento. Si nos vamos directamente a, perdón, ahí estaba leyendo los comentarios por si había alguna pregunta, pero no. Bueno, vámonos directamente a 1990 para ir avanzando un poco más rápido. Irak, como sabemos, invadió Kuwait tras que la ONU impuso un embargo que ha durado y que hasta ahora se está solucionando, y de hecho se solucionó este año, que ya vamos a hablar de eso. Y pues el 11 de octubre de 1990, el precio marcó un valor nominal de lo que serían $60. Si observan en este periodo, más o menos de 1985 hasta el 2001, los precios no fueron extremadamente exagerados, se mantenían por debajo de los 60 en promedio, podríamos hablar de 30 a $40 en promedio el barril, pero a principios del siglo XX, pues diversos acontecimientos y sobre todo digamos que sucesos de carácter macroeconómico, sobre todo iniciando con los atentados del 11 de septiembre, generaron pues la Segunda Guerra del Golfo en 2003, y pues la eterna crisis de Medio Oriente, que por supuesto también ahí ayudó la enorme burbuja financiera. Creo que la mayoría de nosotros aquí recordamos un periodo bastante complicado a nivel de política durante esos años, y pues todo eso elevó los precios del petróleo a niveles altísimos, sobre todo por tensiones políticas, ¿no? Si nos vamos inmediatamente a la gran recesión y a la gran caída, pues básicamente vimos una caída directamente hasta los $40, que es lo que les estoy mencionando más o menos acá, y pues ya venimos a la historia un poco más reciente. Desde el otoño del 2014 hasta el día de hoy,
insistimos en la bajada continua de su precio y a comienzos del presente año, el precio se ha situado pues en cuotas bastante altos. Vámonos directamente al análisis de las proyecciones del petróleo, aquí ya para saber cómo es que podemos nosotros operar en los mercados financieros. Si observamos más o menos desde el 2006, 2007, que es todo este periodo de convulsiones alrededor del mundo, hemos observado que el petróleo ha venido en un canal descendente, es un canal que estas formaciones técnicas se utilizan mucho en los mercados financieros y para los operadores del mercado, para entender que pues a pesar de que el precio del petróleo hoy en día está en niveles muy altos, en promedio, durante los últimos pues, años, tenemos un canal descendente, es decir, que más o menos el precio del petróleo ha venido cayendo desde una cuota altísima, más o menos entre los 120, 150, ha venido cayendo hasta mínimos que observamos el año pasado a $16 el barril. Entonces, eso es muy claro. ¿Por qué? Recordemos que cuando ustedes están operando en los mercados financieros, el objetivo siempre es ir a favor de la estadística. Es decir, por supuesto, ustedes pueden operar periodos alcistas, lo vimos aquí en el 2008, recuperación económica de a poco. Lo vimos aquí lo que ha sido una gran parte del 2020, básicamente por un tema de reducción de la demanda. Apenas se dio este tema del COVID-19, la OPEP salió a decir que iba a recortar en una gran proporción la cantidad de barriles de petróleo que iba a dar en el mercado, y pues eso básicamente trajo una apreciación hasta lo que ha venido siendo el día de hoy. Ya que para me salió un anuncio, cualquier cosa pues me menciona, que para yo volver a repetir. Entonces, eso es una muy buena enseñanza para que tengan en cuenta. Yo siempre quiero operar a favor de la tendencia y estamos en un momento muy interesante. ¿Por qué? Porque los últimos movimientos del precio del petróleo se han situado cerca de los $80. No ha llegado, de hecho, no ha podido superar este canal bajista, pero lo que sí es claro es que estamos observando divergencias para que tengan en cuenta cuál es la perspectiva del petróleo para los siguientes meses. Goldman Sachs, uno de los grandes bancos centrales, preveía que el precio del petróleo en enero iba a llegar a los $82, y el precio del petróleo, para que tengan una referencia, llegó como máximo, lo observamos cerca de los 77, 78, pero por más positivos que podamos ser el día de hoy, podríamos situar el precio del petróleo en los $82 para el petróleo Brent, que es el que tengo en pantalla y es el que vamos a hablar. Ahora tenemos divergencias bajistas. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que podamos ver el precio del petróleo aumentando a los $82, no es lo que el mercado espera y no es lo que los analistas proyectan. ¿Por qué? Observamos una ralentización económica en Estados Unidos y también en China. Adicionalmente a eso, observamos que la OPEP, a pesar de lo que está observando, la OPEP hace 2 semanas se pronunció mencionando que ellos prevén un aumento de la demanda de petróleo a pesar del escenario, y ellos van a continuar con devolviendo la cantidad de petróleo que se había quitado durante el año pasado, que estamos hablando de 400.000 millones de barriles de petróleo al mes, y así hasta devolverle toda la cantidad de petróleo que recortó durante el año pasado. Hablando entonces bajo este escenario y vámonos directamente a términos un poco más técnicos, la mayor probabilidad es que el precio del petróleo se venga abajo, pero va a ser transitorio y no va a ser de un momento a otro. ¿Cuál es el objetivo? Estoy hablando en un escenario de corto plazo, de largo plazo, porque en corto plazo sí, y para los inversionistas de más alto riesgo podrían operar a favor del oro, del petróleo, pero bajo los siguientes parámetros que les voy a dar. Si observamos, el precio del petróleo ha venido desde inicios del 2022 hasta el día de hoy, con lo que se llamaría un crecimiento en 5 bandas. Tenemos aquí un crecimiento inicial hasta los 50, una reducción entre los 30 y un precio muy mantenido que se ha mantenido entre los 60 y $80. Qué pena con ustedes, un momento. Y que se ha mantenido con un techo clarísimo entre los $80, y que a pesar de buenas perspectivas que se dieron hace unos meses no ha podido superar. Bajo este escenario, pues lo más probable es esperar un periodo correctivo en ABC. Esto es una teoría, por supuesto, ya para los que les interese, es bandas de Elliott, también son muy utilizadas sobre todo para materias primas.
y vámonos a una perspectiva inclusive más amplia de lo que podría llegar a pasar, para que tengan en cuenta. em, Después de 5 tramos al alza, que son los que les acabo de explicar, nosotros, analistas y también bancos centrales y también varios bancas de inversión como Goldman Sachs, esperan una corrección en ABC, que es este periodo de acá, que ya lo voy a explicar más adelante, en lo que tienen aquí en momento. Si analizamos el movimiento como un movimiento estructural de 5 bandas de Helio, que es lo que les acabo de mencionar, las divergencias son muy claras. Aquí tenemos un claro canal bajista en el RSI, y adicionalmente tenemos una zona de acumulación muy importante por encima de los 80 en el indicador estocástico. Miren que el indicador estocástico a mí me da una señal de venta más o menos en junio del 2021, que se proyectó cuando el precio llegó a los máximos de 77 a 76 dólares. A partir de ahí me dio una señal de venta, que es básicamente que la línea verde se sitúa por debajo de la línea roja, y eso va muy en línea con toda esta caída que observamos desde los 70 dólares hasta los 64 dólares. Para Código Forex eso representó, y para nuestros analistas que previeron esta caída, representó una ganancia bastante interesante para todos los inversores que pues siguieron esta oportunidad de inversión. En este momento que tenemos, este es el último pantallazo que le hice esta tarde antes de comenzar el seminario, y vemos una recuperación importante en los precios del petróleo. Tenemos un canal bastante importante al cual prestarle atención, que es entre los 69 y 70 dólares, porque este es lo que se denomina un canal psicológico de precios. A partir de que se superen los 70 dólares, podríamos llegar a esperar que la recuperación llegue hasta los 76 o 77 dólares como precio máximo. Si no llega hasta este momento, podríamos esperar una caída que llegue hasta el punto C, que es por debajo de los 62. En cualquier escenario, las perspectivas y el objetivo para un inversionista de mediano plazo es operar bajista una vez se superen niveles importantes. Una vez se rompan, por ejemplo, si observamos que hay dos alternativas. La primera alternativa es que el precio continúe aumentando hasta llegar hasta los 76 y que a partir de ahí se encuentre con un importante techo con el cual ya ha sido, digamos que ha rebotado en 3 ocasiones. El objetivo sería llegar a bajar hasta los 60 dólares, o el otro objetivo es que esto no pueda seguir aumentando hasta los 76 dólares y que observemos la ruptura de los 69 dólares o 70 dólares, y a partir de ahí observar una clara divergencia. Esto, por supuesto, está respaldado con informes, con estadísticas de parte de diferentes bancos centrales y bancos de inversión bastante importantes. Adicionalmente, pues lo que les menciono, los instrumentos técnicos también nos están mencionando en la perspectiva de un precio que va bajando a medio largo plazo. Como les digo, para los inversionistas más riesgosos podríamos estar operando con la ruptura de los últimos máximos hasta los precios de 76, 77 dólares, pero la perspectiva, y si yo quiero ser lo más conservador posible, y si yo quiero operar bajo una cuenta de medio y largo plazo, pues el objetivo sería irme siempre a favor de la estadística, y la estadística me está indicando un canal bajista, por lo tanto, unas señales de venta. Eso es todo. Por ahora no quiero aburrirlos más mencionándoles temas técnicos. Creo que con esto ya es suficiente información. Em, de igual manera, pues toda esta información va a seguir siendo continuamente seguida por los analistas de código Forex, y pues las oportunidades se van a ir presentando en la medida de lo que les vaya surgiendo en el mercado, pero los analistas y las proyecciones están surgiendo según para el oro y para el petróleo, según lo que les acabo de comentar. Terminamos ligeramente por encima de lo que esperaba, pero estamos muy puntuales. Me gustaría pues nada, ofrecerles tal vez un espacio de 5 minutos a ustedes. No quiero tampoco largarme mucho porque sé que es muy tarde y la jornada también se ha hecho muy larga para ustedes, y sé que estar en un computador no es tan sencillo. Entonces, de esa manera, me gustaría simplemente ofrecerle la palabra a ustedes. Cualquier duda, pregunta que tengan, estaré muy pendiente al chat, y si no, pues bueno, Nicolás, no sé si estás por ahí, también podrías mencionar algo eh, si te apetece. Sí, Johan, bueno, obviamente darle la bienvenida en lo que tenemos un respiro a los asistentes que comenzaron
en este último tramo a ingresar. Bueno, Hugo, Horacio, Johan, un tocayo tuyo, Jonathan, Silvia y Fernel. Creo que Fernel tenía, bueno, esta pareció muy buena la plática. En cuanto a mí, obviamente me gustaría comentarles que todo esto que ustedes están viendo, claro está que pueden perfectamente estar checándolo también en forma posterior. Vamos a dejar la grabación para que los asistentes puedan verla y los que no tuvieron chance, obviamente, se puedan poner al corriente. Vale la pena decir que Active Trade como tal pueden utilizarlo en su plataforma MetaTrader 4 y en la plataforma web que ellos mismos tienen, que la verdad yo se las recomiendo mucho, y obviamente también tienen varios tipos de cuenta para poder estar operando los instrumentos, como bien les estaba comentando en este momento Johan, y que obviamente no se limita a esto, sino también obviamente a cruces de divisas, acciones, índices y demás. Vamos a ver si alguien más se nos una. Bueno, Johan nos saluda desde Guayaquil, Ecuador. Ok, bienvenidos también. Algunos quizás por temas laborales y de tráfico no pudieron acceder en hora precisa, pero bueno, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda para poder hacérselas saber a Johan aquí, que muy interesante la proyección, cómo pasa el tiempo y obviamente también las oportunidades que se dan en cada movimiento, ¿no? Recuerden que los mercados son bidireccionales, ustedes pueden entrar y ganar dinero al alza y también pueden ganar dinero cuando se dan las distintas bajas. Entonces, es una buena oportunidad de ustedes de capitalizar este tipo de situaciones y obviamente esto es la punta del iceberg porque el próximo miércoles también Johan va a estar aquí con nosotros a las 20 horas local, Colombia. Luego le pasaremos obviamente a través de Silvia, quien los ha estado contactando a ustedes en distintos momentos, a los asistentes, les va a hacer el recuerdo para que puedan estar presentes en esta segunda instancia que vamos a estar planteando la semana que viene, el miércoles, ¿no? Sí, sí, sí. No, como lo mencionas, Nicolás, pues igual darle las gracias a todos los participantes. Por ahora no veo ningún tipo de pregunta. Creo que afortunadamente todo fue muy claro o hay demasiadas información por procesar, alguna de las dos, pero cualquiera de las dos pues, es muy positiva. Desde mi parte, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por esta hora, por estar aquí presente. Y como dice Nicolás, esperarlos en la próxima sesión, que vamos a hablar directamente de renta variable, que también es otro tema bastante interesante que está muy importante. El día de mañana vamos a tener un calendario económico bastante interesante por parte de Europa y de Estados Unidos y nos va a permitir el día miércoles hablar un poco más apropiadamente de lo que podría pasar en los siguientes meses. Sí, correcto. Bueno, la invitación está hecha, caballeros, damas. La verdad es que al final del día hay herramientas exclusivas. Tenemos la oportunidad del sponsor, que es Active Trade, de proporcionarles a ustedes este tipo de servicios de la mano de profesionales, como han visto que es Johan. Tenemos obviamente las herramientas que proporciona el propio broker, como les dije, la plataforma MetaTrader 4 o 5, dependiendo de lo que quieran operar, y obviamente la propia web, varios instrumentos, tipos de cuentas distintos para dependiendo si quieren operar con y sin apalancamiento, algo muy interesante que plantea Active Trade como tal. Obviamente broker de primera línea, fondos asegurados, seguro de cuenta para que no se vayan en cero si algo llega a suceder, obviamente regulado y con todo este soporte detrás 24 horas y hoy, lo más importante hoy en día, asistencia totalmente en español y de profesionales. Al final del día creo que la exposición de Johan habla por sí misma, estamos presentes nosotros para poder darles la mano justamente desde Código Forex y ojalá todos ustedes puedan aprovechar esto, abrirse su cuenta, empezar a registrarse. Recuerden visitar la página activetrades.com, ahí pueden incluso empezar el proceso, bajarse su demo, empezar a probar y claro está, cualquier duda que tengan, hacérsela saber en próximas instancias a Johan en el próximo Zoom. Yo creo que ya nadie más tiene ninguna duda. Johan, muchas gracias por tu excelente exposición, por darnos este tiempo. Nos extendimos un poquito más para darle tiempo a las personas que se siguen uniendo a pesar de que ya vamos terminando. Camilo, bienvenido, ya vamos de un poco de salida, pero bueno, hoy por hoy ya tienen la posibilidad de verlo más tarde. Les estaremos haciendo llegar la grabación. Listo, ¿no? Perfecto, ¿no? Nada más que agradecerles y esperar que tengan una muy buena noche a todos. Correcto, buenas noches hasta todos.